Hola, muy buenos días, buenas tardes a todos ustedes que nos acompañan en una sección más de Hablemos de, una sección de videos que hemos venido haciendo en el Centro Psicoterapéutico Transpersonal Pingüinismo. Sean bienvenidos a esta su sección, donde el día de hoy hablaremos de un tema muy interesante, un tema muy importante y que pues bueno, se relaciona con este mes de marzo, específicamente el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y que pues bueno, recientemente en México ha habido ciertos movimientos feministas, etcétera, muy recientes, ¿no? Entonces, pues bueno, el tema de esta sección es hablemos de estereotipos femeninos. Sean bienvenidos. El día de hoy nos acompaña una vez más la licenciada Carolina Camacho y un servidor, el maestro Yair Franco. Entonces, pues bueno, vamos a irnos metiendo a este tema, licenciada. Bueno, una de las cosas importantes a mencionar ahorita es justamente como estabas comentando, en algún momento la parte femenina, podríamos decir, tiene muchos estereotipos. Literalmente las mujeres nos hacen ver de diferentes maneras y nos sentencian o nos dan atributos a partir de cómo nos vemos a través de la parte de lo que nosotras decimos. En muchos sentidos, yo creo que es una sentencia constante, es una sentencia justamente basada meramente en estos aspectos que podríamos decir los demás ven, los demás notan. Yo considero que estos estereotipos en algún momento pues no solamente son nuestros, tienen que ver también con otras personas, otras culturas, otras formas de pensamiento. Los estereotipos obviamente están ahí. En algún momento yo como mujer puedo comentar que en efecto se nos hace ver como menos de repente, en algún momento, pues inclusive dentro de la parte de las mujeres, otra mujer llega a sentenciarte. Entonces, esto es algo prácticamente del día a día. Vives con esto. Es algo con lo que en algún momento podríamos decir ya nacemos. Pensemos, por ejemplo, en la mujer que en algún momento pues no quiere jugar con los nenucos. ¿Qué sucede cuando no quiere jugar una mujer con Barbies? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer no quiere utilizar vestidos? ¿Qué pasa cuando una mujer no quiere usar maquillaje? Es algo constante y obviamente esto también se aplicaría en muchos sentidos al hombre. Ahorita nos vamos a enfocar obviamente en esa parte femenina, pero están ahí. Son situaciones que como tal podríamos decir nos marcan y nos marcan demasiado. Yo lo he vivido en muchos sentidos, he vivido esa parte de siempre una crítica constante a mi persona. Si llego a un lugar, a un trabajo, lo obtengo y hacen comentarios de cómo lo obtuve. Lo obtuve, por ejemplo, porque ya mostré de más, lo obtuve, por ejemplo, porque ya me vendí, lo obtuve justamente por una parte meramente física, lo obtuve en este caso por algo, tal vez algún atributo bien marcado en mi persona. Y constantemente escuchamos ese tipo de comentarios. Sin embargo, pues obviamente también yo puedo decir que hay mujeres que rompen estos estereotipos, mujeres que salen de ahí, mujeres que en algún momento pues no tienen nada que ver con lo que se marcaría en una sociedad como aceptable. Y yo comento esto justamente porque en algún momento es una situación constante, es una situación de vidas. Para esto tendremos que hablar acerca de los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? A mi percepción, en algún momento estos estereotipos pues son situaciones que como tal debemos de cumplir, debeísmos. Estamos hablando de que en algún momento un estereotipo pues es prácticamente una forma de presentarse, en el caso de las mujeres, una forma aceptada en algún momento de cómo debería de ser, donde ahí le podemos agregar muchos atributos, pero a mi percepción se trata justamente de un deber, lo que debes de ser en este caso como mujer, cómo te deberías de comportar, cómo debes de hablar, cómo debes de ser tal cual como mujer. En el caso de estos estereotipos, ¿tú cómo lo definirías, licenciado?
Sí, pues estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Con lo que compartes ahorita y que creo, considero yo, se refleja muy claramente en esa imagen que estamos viendo ahí. Estos estereotipos son cúmulos de creencias, de pensamientos y como tú dices una palabra importante, de debeísmos, que pudieran ser sinónimo de eso, ¿no? De debeísmos, cosas que se deben y no se deben de hacer. Yo lo traduciría a esto, lo resumiría de una manera muy simple. Etiquetas. Los estereotipos son etiquetas que, imagínate, nosotros llegamos a este planeta Tierra y traen un blog de cientos, miles de etiquetas, ¿no? De esas blancas. Y entonces te las van pegando. Cada persona va agarrando una y escribe algo sobre esa etiqueta, ¿no? Por ejemplo, basado en la imagen que tenemos ahí, en la chica que tiene el cabello como de color azul o trae peluca, no sé qué sea, pues bueno, cabello azul. Y entonces esa etiqueta te la pegan en la frente. Después, piel blanca, piel negra, anteojos, cabello chino, cabello lacio, alto, bajo, flaco, gordo. Y entonces todo eso te lo van poniendo, te lo van pegando y esas etiquetas se van a ir juntando, se van a ir uniendo, dividiéndose, vamos a llamarla así como en ciertas jerarquías, en ciertas cosas específicas y eso va a generar lo que conocemos como creencias. Y esas creencias, pues al final se traducen en debeísmos, cosas que se tienen que hacer, que se deben de hacer, y cosas que no se tienen que hacer, que no se deben de realizar. Y específicamente hablando hoy de estos estereotipos femeninos, pues ya tú nos compartías algunos, ¿no? Y que de este lado, desde la perspectiva del varón, desde la perspectiva del hombre, por supuesto que también nosotros tenemos estereotipos y tal vez en algún otro momento hablaremos de los estereotipos masculinos. Quisimos hablar de los estereotipos femeninos por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿no? Y que en gran medida lo que se está peleando, lo que se está luchando desde hace décadas con todos estos movimientos feministas, es justamente a través de los estereotipos, y se lucha muchas veces en contra de los estereotipos, estereotipos que ya están muy marcados por la sociedad, y que eso es importante tomarlo en cuenta. La sociedad es la que los crea, la que los genera, y la que te va escribiendo en esas etiquetas y te las va pegando en diferentes partes de tu vida, ¿no? Y entonces los estereotipos también son cambiables, se van modificando, son modificables de acuerdo a las etapas del desarrollo del ser humano, en este caso de la mujer. La mujer, un bebé mujer, nace con ciertos estereotipos desde que le ponen sus aretitos, desde que la visten, no sé, con un mameluco rosa, colores femeninos, colores masculinos. Ahí ya tenemos también esto de los estereotipos. ¿Qué pasa si a un bebé varón se le ponen sus aretes? Pues ahí estaría el estereotipo y la etiqueta de lo vas a volver maricón, ¿no? No se lo pongas. Incluso creo que dentro de la comunidad LGBTT, que ya no sé qué tantas siglas le han añadido ahí, hace algunos años a mí me comentaban que si un hombre traía un arete que en el lado izquierdo, en el lado derecho, la verdad no lo recuerdo, tenía que ver con una imagen que representaba su homosexualidad, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con los estereotipos. Las mujeres, yo considero desde mi perspectiva, desde la experiencia de vida profesional que tengo, que he platicado con muchas de ellas, me doy cuenta y me atrevería a decir que considero los estereotipos femeninos son todavía más fuertes por parte de la sociedad que los masculinos. En muchas áreas de la vida del hombre, esos estereotipos no son tan rígidos, no son tan fuertes. En la mujer algunos sí son muy rígidos, son muy fuertes. Tú lo comentabas, ¿no? Esto del trabajo, si uno, es muy difícil ver una mujer en puestos directivos, de gerencia dentro de las compañías, y si las vemos, inmediatamente viene el pensamiento y el cuestionamiento, ¿cómo le hizo para llegar ahí, dándolas, prestándolas, regalándolas?
ese tipo de comentarios que también tienen una denotación sexista, ¿no? Machista. Pero y ahorita ya toqué esa palabra del machismo, micromachismos. Pero aquí hay algo curioso, que se dice desde hace tiempo que es la mujer la que en gran medida fomenta el machismo. Y entonces, ¿qué tanto es la misma mujer, es el mismo sexo femenino el que está propiciando a estos estereotipos? Entonces, eso es lo que considero que son los estereotipos. Creo que el tema está bastante interesante. Vamos a continuar. Fíjate que con esto que comentas, encontraba justamente en redes un video muy interesante que va enfocado a todo esto. Antes de hablar acerca de cómo afectan, de dónde provienen todos estos estereotipos, yo creo que es importante ver este video porque en muchos sentidos ejemplifica todo esto que nosotros estamos hablando. Entonces vamos a ver este pequeño video muy corto que en algún momento pues habla acerca de un estereotipo tal cual, un estereotipo femenino, podríamos decir, de belleza. Entonces vamos a ver el video y ahorita continuamos con este tema. Tu veux un dessert? Non. Non, non, non. Bon, tu veux pas une petite forêt noire? Non. Allez, prends-la, ça se voit que tu la veux. Oh. Tu te rends pas compte des conséquences qu'aurait cette simple décision si je prends la forêt noire. J'en prends pour 2 semaines où je vais me toucher les cuisses en culpabilisant dès que je regarde une tartine et j'ai pas que ça à faire. Donc tu ne me dis pas de prendre la forêt noire. Du plus loin que je puisse me souvenir, je crois que j'ai toujours été au régime. Très concrètement, je consomme de l'aspartame depuis 1986, c'est-à-dire depuis l'âge de 6 ans. À l'époque, on n'en était qu'au balbutiement du sans-sucre. Et tout ce qu'on trouvait sur le marché des produits dits allégés était profondément dégueulasse. Ah ouais, l'aspartame, ça chauffe la langue. C'est à partir de ce moment-là que je suis entrée dans l'enfer des troubles alimentaires et de la haine de soi. À 12 ans, j'avalais des substituts de repas en poudre. À 14 ans, je devenais accro au Coca Light, une addiction qui ne m'a jamais quittée depuis. Attends, je regarde quand même dans mon appli, c'est combien de calories? Un café gourmand. Je n'ai jamais connu de stade d'anorexie nécessitant une hospitalisation. Mais je me suis infligé de longues périodes de privation alimentaire jusqu'à l'arrêt complet de mes règles. Oui, parce que c'est un truc dont on parle peu, mais que certaines mannequins ou sportives vous confirmeront. Si on n'a plus de ressources graisseuses, alors on n'ovule plus. J'avoue, c'est pas sa guerre à l'ovule. Il est là, il a rien demandé et d'un seul coup, il se retrouve en chapelure, le pauvre. Et bien sûr, j'ai alterné ces phases de privation avec des phases d'hyperphagie, jusqu'à cet improbable déclic. J'ai décidé un jour de me faire cryogéniser le ventre. J'ai demandé à un chirurgien esthétique de me congeler le bide, une technique barbare qui consiste à tuer par le froid les adipocytes, c'est-à-dire à tuer mes propres cellules, quoi. Tant que j'y suis, vous voulez pas que je vous remonte un peu les seins, parce que là... Mais pourquoi est-ce qu'on s'inflige tout ça ? Pour donner raison à toutes ces pubs qui tentent de nous persuader que nous ne sommes jamais assez bien. Pour donner raison au cabinet de recrutement qui considère qu'une femme faisant du 36 a plus de chances de décrocher un emploi qu'une femme faisant du 42. On m'a dit un jour, c'est bien qu'il y ait des filles comme toi qui s'assument. Je fais du 40. D'ailleurs, ça rejoint ma théorie. Même le mouvement body positive a été récupéré. Ok. La mode est au modèle dit plus size. Sauf qu'en y regardant bien, on se rend compte que les proportions sont aussi irréalistes que pour les mannequins skinny. Non, mais ma théorie, c'est que... Une taille marquée, Putain, je vais pas y arriver. de longues jambes, pas de cellulite, un corps ferme et jeune. Comment aimer notre corps et être en paix avec notre morphologie quand tout notre environnement culturel nous dicte le contraire? T'as triché, la honte. Comment nous faire croire qu'il suffit de s'assumer alors que certains hommes hésitent encore à s'afficher en société avec des partenaires trop rondes parce qu'ils ne trouvent pas ça socialement valorisant? Oh, j'ai jamais été avec une grosse, t'es tellement bonne, c'est un délire, quoi. Si tu maigrissais, je pense que je pourrais te présenter à mes potes. Ah. Bah quoi? Bref, mon message n'est pas de vous dire de vous aimer tel que vous êtes, parce que ce serait d'une hypocrisie inouïe. Bon, ma théorie, c'est qu'une meuf qui a faim, elle arrive pas à réfléchir. Et ça arrange l'ordre en place. Mais en attendant de cramer le patriarcat, on pourrait peut-être apprendre à s'aimer un peu plus. Par exemple, en évitant de claquer tout son blé dans une cryo du bide. Voilà, donc mangez un truc et réfléchissez à tout ça. Vous prendrez un dessert alors? Ah non, merci. Non, là, vraiment, tout va bien. Oh putain, mais t'es sérieux là? Mais prends quelque chose. Prends la forêt noire. On peut pas être deux êtres de mauvaise humeur, hein. Y a pas moyen. Fíjate que con esto que ahorita veíamos, yo recuerdo mucho todas esas veces donde inclusive yo me he puesto
a pensar, vaya, ¿qué tanto cumplo con todos esos estándares en algún momento, no solamente de belleza, sino con estándares tal cual de ser mujer? Hay ocasiones donde yo podría decir, no me siento mujer, porque inclusive tú lo comentabas, las mujeres tendemos inclusive a sentenciar. En algún momento por nosotras inician muchas cosas también, no es como que seamos al 100% las blancas palomitas. En realidad nosotras también tenemos una responsabilidad como tal. No voy a hablar de culpa porque la culpa es otra cosa totalmente diferente, pero la responsabilidad, en muchos sentidos tenemos responsabilidad del todo lo que hemos estado viviendo, porque hay ocasiones donde, por ejemplo, y voy a hablar meramente por mí, me gusta mucho el pastel, me gusta literal las cosas dulces. ¿Y qué pasa? En algún momento cuando yo las como, siempre está el comentario de vas a engordar. Entonces, en ocasiones, pues me meto a dietas rigurosas, como lo veíamos, por ejemplo, en el video, por tratar de tener ese cuerpo perfecto que tienen las modelos que en este caso, pues no se pueden dar gusto de comer lo que ellas quieran. Literalmente su trabajo depende de su cuerpo. Entonces, ¿cómo van a descuidar en algún momento esa parte? Pero yo creo que muchas mujeres no lo entendemos. No entendemos que nosotras solitas nos prohibimos muchas cosas. Nosotras solitas decimos no. Tan solo, por ejemplo, pensemos en cargar el garrafón. Yo he ido muchas veces a la tienda por mi garrafón de agua y he escuchado comentarios de cómo va a cargar ese garrafón. ¿Por qué no está un hombre ahí cargando su garrafón? Y yo me quedo pensando, ¿qué me hace diferente? ¿Puedo cargar ese garrafón? Si puedo cargar en algún momento un bebé que pese 3, 5 kilos en el vientre, que no pueda cargar, por ejemplo, 15 kilos, en algún momento en una bolsa, 15 litros en un garrafón, o sea, no tendría que existir ningún conflicto. Sin embargo, hay ocasiones donde yo solita digo, sí, que me ayuden. Y entonces me hago ver como, por ejemplo, la mujer indefensa, la mujer que no puede hacer las cosas y que en algún momento, pues obviamente tiene que estar otra persona ahí solucionándoselo. Y pienso mucho, por ejemplo, en el hecho tan solo de que te carguen la bolsa. Eso es algo meramente, pues podría decir mental, algo pues que te enseñan, que te dicen, pues si vas a tener, por ejemplo, una pareja que te cargue la bolsa, que te ayude con las cosas, que te abra la puerta. Pero ¿qué sucede si tú lo haces? Si tú lo haces, está entonces la etiqueta de que te has conseguido, por ejemplo, una persona que no es un caballero. Y es ahí donde podemos ver que inclusive las mujeres pues apoyamos mucho esa parte. Buscamos caballeros, queremos ser las princesitas, en muchos sentidos pues somos las mujeres indefensas, las mujeres que no pueden hacer las cosas por ellas mismas. Eh, si yo pienso, por ejemplo, en cómo afectan todos estos estereotipos, pues nos hacen volvernos cosas tal cual, objetos, que muchas veces nosotras mismas sentenciamos, pero también nosotras permitimos. Y lo hacemos a través de todos esos comentarios, de todas esas creencias que no hacen más que en algún momento limitarnos. No puedes llegar lejos porque tú tienes una familia, tienes que tener hijos, tienes que ser madre. Y entonces solita te pones ese límite de por qué no puedo, por ejemplo, yo ser profesionista, por qué no puedo estar en una empresa, por qué no en algún momento puedo volverme la directora de esa empresa o formar quizás una yo, porque está la parte de tienes que ser mamá. En algún momento eres mamá y estás pensando en todas las cosas que no hiciste. Entonces, constantemente están ahí todos estos estereotipos. Si te gusta el color rosa, está perfecto, eres niña, pero no te puede gustar el azul porque el azul es de niños. Está la parte, por ejemplo, donde en algún momento inclusive he escuchado mucho los comentarios donde qué pasa si una mujer se corta el cabello, si una mujer se rapa, ahí está literalmente el conflicto de que en algún momento ya no es mujer porque perdió la cabellera, porque perdió, por ejemplo, los senos, ya no es mujer porque ya no tiene matriz. Creo que constantemente estamos ahí identificándonos con las cosas y mi percepción de cómo afectaría todos estos estereotipos iría muy enfocado a esa parte. Tu vida cambia y cambia mucho a través de las creencias que tú tengas, sobre todo cuando tú eres también una persona que le agrega más a la cosecha, podríamos decir.
¿En qué sentido? Muchas veces nosotros también le agregamos mucho, le agregamos de más. Una mujer no puede hacer esto, una mujer puede hacer esto y constantemente pues clasificamos qué cosas sí y qué cosas no son aceptadas. ¿Tú qué piensas en cuanto a esa parte de las cosas que llegarían a afectar en cuestión de los estereotipos? Sí, pues yo considero que hay muchas cosas que llegan a verse afectadas a través de los estereotipos, pero considero una importante y que es esta parte de ir perdiendo lo que nosotros llamamos individualidad, ir alejándonos de la individualidad para ir viviendo más en la personalidad, que son dos conceptos totalmente diferentes, ¿no? Tal vez en algún momento hablemos de eso, de individualidad y personalidad. La individualidad, yo siempre lo pongo en un ejemplo, es el centro de un círculo y la personalidad es la circunferencia, es la parte de la periferia del círculo, que al final ambos hacen una totalidad, hacen un círculo bien integrado con su circunferencia y su centro. No puede existir un círculo sin una circunferencia y sin un centro. Es una integración de lo que nosotros en la escuela que hemos venido trabajando ya desde hace algunos años, le llamamos energía diamantizada y ego. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los estereotipos? Pues bueno, una persona que vive más en torno a los estereotipos, estas etiquetas sociales, es una persona que se encuentra cada vez más alejada, más distanciada del centro, que está viviendo, que se está moviendo en esa circunferencia, en esa personalidad. Y entonces, pues, ¿en qué afectan los estereotipos? Pues simplemente que te vas alejando más de tu centro, te vas alejando más de tu individualidad, te vas alejando más de la verdadera esencia, si así pudiéramos llamarle, de lo que eres, para moverte más bien en lo que no eres, para moverte en ese generar identificaciones. ¿Qué es una identificación? Pues que tú agarres una de esas etiquetas que te pone la sociedad o que escribe la sociedad y tú las agarras y te las vas pegando, ¿no? Te las vas pegando tú solo, tú sola. Y entonces, pues bueno, eso es lo que genera en gran medida los estereotipos. Ahora, hay que entender algo. La mayoría vivimos a través de los estereotipos y son necesarios los estereotipos. No podemos salirnos de los estereotipos. ¿Por qué salirnos de la estructura social? Y la estructura social es enorme, es grandísima. Y el ser humano tiene que integrarse a esa estructura social. Entonces, ¿qué es lo que se pudiera hacer ahí? Pues bueno, ahorita tal vez más adelante lo comentemos, pero dando un adelanto, pues lo que se tiene que realizar es comprender esas etiquetas y decidir cuáles vas a dejar y cuáles son las que te vas a quitar, porque tú tienes la posibilidad de quitarte todas aquellas etiquetas que te están causando un daño, que te están limitando ese crecimiento. Y entonces, una de las preguntas claves, sobre todo cuando se habla de autoconocimiento, de desarrollo personal, de desarrollo humano, de desarrollo espiritual, es la pregunta, ¿cómo regreso a mi centro? ¿Cómo regreso a casa? ¿Cómo regreso a mi individualidad? ¿Cómo regreso a ser lo que soy y que en este momento ni siquiera conozco? Porque lo que conozco y creo ser y creo tener, pues me doy cuenta que son un sinfín de estereotipos. Entonces, pues bueno, tenemos que empezarle desde ahí. Primero darme cuenta cuáles son los estereotipos que tengo. En el caso de las mujeres, ¿por qué pintarse el cabello? ¿Por qué maquillarse? ¿Para qué maquillarse? ¿Para qué ponerse labial? ¿Para qué vestirse de esta forma? ¿Por qué no vestirse de esta otra? Utilizar esto, ¿qué significa? ¿Qué representa en mi vida? ¿Por qué usar cosméticos, anillos, pulseras, aretes, ese tipo de cosas? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Ahorita recordé hace tiempo en una como entrevista que le hacían a una persona que estaba dentro de la comunidad esta LGBTT, no sé qué más, y era una chica, si no mal recuerdo, transexual. Bueno, ya sabes que estos conceptos están un tanto confusos, ¿no? De repente, de unos años para acá salieron un sinfín de roles de este tipo, estereotipos, etcétera.
Si no mal recuerdo, bueno, esta persona era hombre y se transformó, estaba en un proceso ya de varios años de transformación hacia algunas etiquetas del sexo femenino. Y entonces, pues bueno, tomaba hormonas y se vestía ya como mujer, etcétera. Creo que se operó el cuerpo, un sinfín de cosas. Y estaba siendo entrevistada esta persona en un auditorio grande, donde yo me encontraba ahí en ese momento. Y a mí me llamó mucho la atención porque ella decía que era incómodo utilizar brasieres, que le lastimaban los brasieres y que también era incómodo utilizar zapatos altos de mujer, zapatillas con tacón, etcétera. Entonces yo me quedé pensando, y bueno, para qué los utilizas, no? Si te es incómodo, ¿para qué los utilizas? Entonces yo recuerdo que en ese auditorio me atreví a levantar la mano y le hice esa pregunta. Si te es incómodo utilizar el brasier, ¿para qué lo utilizas? Y no me supo responder. Y eso que tenía años ya en ese proceso, ¿no? O sea, no era algo nuevo, tenía ya muchos años en esa transformación, en tener los resultados que ella quería tener, en tener ese cambio, ahora hablamos de un cambio de estereotipos, porque pasamos de los estereotipos masculinos ahora a estereotipos femeninos, y entonces la mujer tiene que utilizar brasier. Ahora, un paréntesis en esto, pues esta chica, esta persona no tenía un busto prominente como para utilizarlo, ¿no? Era muy reducido su busto. Yo me imagino que por el tratamiento ahí hormonal que tenía, no lo sé. Entonces, si le molestaba, ¿para qué lo utilizaba? Y es ahí donde entran los cuestionamientos y que tenemos que hacerlos. ¿Para qué utilizar algo que a mí me incomoda? Lo utilizo, ¿por qué? Porque eso me va a dar una etiqueta de mujer, eso me va a dar una etiqueta de feminidad, de ser femenina. Y aquí hablaríamos de la energía masculina y la energía femenina, que son dos cosas totalmente diferentes a los estereotipos. La energía femenina es creativa, como también la masculina. La energía femenina es más sutil, es más suave, es más frágil, frágil en el sentido de esa sutileza. Pero, ¿qué pasa si digo frágil y alguna chica feminista me escucha? Pues criticará lo que estoy diciendo, ¿no? En el caso del hombre también habita esa energía femenina, como en la mujer habita la energía masculina, y son complementos. Y entonces hay personas, fíjate nada más qué tan neuróticos estamos el día de hoy, que hay personas que no se sienten bien con lo que tienen. Hay personas que nacen siendo hombres y quieren transformarse en mujeres. Hay personas que nacen siendo mujeres y quieren transformarse en hombres. Y aquí yo no estoy en contra con todo este movimiento, ¿no? Cada quien tiene sus gustos y las expresiones de amor son diversas. Yo como hombre puedo amar a otro hombre. Tú como mujer puedes amar a otra mujer. Y el placer sexual, pues bueno, eso ya es otro tema. Pero yo como hombre puedo sentir placer y atracción sexual por otro hombre. Y no pasa nada. El conflicto, yo considero, está en toda esta parte de los estereotipos mentales. Hay un gran rechazo de mí contra mí mismo. Y entonces, por ahí alguien decía, no lo recuerdo, pero por ahí alguien lo escuchaba, estas personas piden respeto en algún momento, pero ¿qué tanto se respetan a ellos mismos? Se sienten rechazadas porque también hablando del sexo femenino, hay un rechazo dentro de la sociedad, porque pareciera ser que el hombre es el que controla la sociedad. Entonces hay un rechazo, pero ¿qué tanto hay que hacer una introspección? ¿Qué tanto me estoy rechazando yo para empezar a mí mismo? Como mujer, ¿cómo me siento como mujer? ¿Me gusta ser mujer? ¿Y qué es ser mujer? ¿Qué significa ser mujer? ¿Cómo expreso el ser mujer? ¿Cómo expreso lo femenino? Porque hoy se habla de un empoderamiento femenino, donde ese empoderamiento va a transformarse la feminidad en masculinidad. Y entonces ahora veo a las chicas, adolescentes, preparatoria, universidad, que están en todo este movimiento y parece ser que estoy viendo hombres. Y entonces no están luchando por un movimiento feminista, no es una revolución de esa energía femenina, sino es una revolución
de años de represión que han tenido por el hombre y que entonces ahora quiero llevarla contra el hombre, pero no me doy cuenta que en ese actuar estoy tomando actitudes, comportamientos y etiquetas del hombre, del sexo masculino. Y eso no es empoderamiento femenino. El empoderamiento femenino es otra cosa totalmente diferente, que es conocerte, conocer ese centro, conocer esa individualidad, pero para conocerlo tienes que quitarte todo ese camino de etiquetas y más que quitártelas, comprenderlas, darte cuenta qué sí te hace bien y qué no te hace bien. Eso es lo que yo considero. Fíjate que ahorita con esto que comentabas, eh, y para tratar de darle un poquito más de sentido a esa parte de dónde provienen, yo diría que todo tiene que ver con la sociedad. Tú lo mencionabas, en algún momento es una parte social. Esto viene desde hace muchos años. En algún momento, por ejemplo, yo recuerdo haber leído la parte donde mencionaban que toda la religión empezó justamente por una mujer. En este caso, Safo fue una de las primeras mujeres que en algún momento pues traía la idea de hacer algo grande en cuanto a la parte religiosa. Tenía la idea justamente de atraer mujeres y volverlas como tal poderosas, pero estamos hablando de un poder meramente espiritual. Obviamente, pues ahí en esa parte las mujeres empezaron como que un proceso de iluminación donde empezaron a ser muy conscientes en este caso de su situación meramente de vida. En algún momento empezaron a alejarse de las tareas del hogar, dejaron de tener hijos como tal, se volvió meramente un poder de la mujer. Obviamente esto pues no le agradó al gobierno en algún momento de esa época y lo que se hizo fue alejar a las mujeres de esta parte religiosa, se les quitó ese poder de votar, de tomar sus propias decisiones y los hombres eran los que manejaban pues todas las decisiones. La mujer tuvo que ser en algún momento recluida, reprimida justamente porque tenía ese poder, podríamos decir, de conocerse a ella misma. Eso era demasiado peligroso para la época. Estamos hablando de hace muchos años, miles de años. Y entonces, ¿qué pasa? A la mujer se le reprime en ese sentido y ya no se le deja opinar. Podemos ver que la historia continúa así muchas décadas, donde justamente es la mujer sin poder decidir, sin poder opinar, porque obviamente la mujer tiene mucho poder en cuanto a esa parte. Imagínate el hecho de que una mujer traiga a un bebé al mundo, pues estamos hablando de una fuerza pues demasiado poderosa, algo que no cualquiera pues puede hacer. Y una mujer tiene esa capacidad. En algún momento tú lo comentabas, esa fragilidad, la sutileza, el hecho de simplemente dejar que la corriente fluya, es algo que obviamente caracteriza mucho a las mujeres. Ese poder, yo diría místico que en algún momento tienen las rosas, esa fragilidad, pero a la vez esa belleza, esa parte donde puedes decir, una rosa es capaz de defenderse a ella misma, pero a la vez es tan frágil que si tú tocas a la rosa, se va a destruir. Pero eso tiene una belleza, tiene cierta belleza que obviamente no todos podemos en algún momento apreciar. Y es ahí donde hablamos de dos términos, la admiración y la apreciación. La admiración tiene que ver con nuestro ego meramente, nuestro ego quiere ser admirado. Y en muchos sentidos la mujer busca eso, ser admirada. Tiene un cabello largo para que los demás la admiren y digan, mira nada más esa Rapunzel. Tienen ese cuerpo perfecto, en algún momento mucho pecho, mucha nalga, una cinturita de avispa, pero para que la admiren y digan, ve nada más ese mujerón que va ahí. Pero la apreciación es totalmente diferente. La apreciación tiene que ver, como tú lo decías, con esa energía diamantizada, con lo que nosotros realmente somos. Y esa apreciación simplemente se da a través de la observación. Entonces, si en algún momento tú quieres ser admirada, piensa por qué quieres ser admirada. ¿Qué buscas con esa admiración? Que los demás estén bajo tus pies, que todo el mundo haga lo que tú quieres, que las cosas sean como tú mandas y ordenas. Y date cuenta, por ejemplo, de que en esa apreciación simplemente te vas a quedar en silencio sin ningún concepto, sin ninguna etiqueta, observándote realmente a ti misma en un espejo, por ejemplo. Obsérvate, realmente date la oportunidad en algún momento de pararte completamente desnuda frente al espejo y observarlo. Tu cuerpo es perfecto tal y como es. Tiene una razón de ser.
Yo podría decir que es muy difícil en algún momento que observes la realidad, pero no es imposible. Yo en algún momento me ha tocado pararme frente a un espejo, por ejemplo, cuando compro ropa, de esos de cuerpo completo, y yo solita me critico, yo solita me digo, no eres perfecta por esto, por esto, por esto, y hasta les enumero las cosas que no me agradan de mí. Pero ahora hay que hacerlo totalmente diferente. Párate en el espejo y en lugar de enumerar esas cosas que no te gustan, enumera las que sí te agradan. Y veamos qué es lo que sucede con esa parte de la apreciación. Si hablamos acerca de cómo en algún momento liberarnos de estos estereotipos, yo diría que tiene que ver mucho con esta parte de la observación, esta parte de la apreciación tal cual, donde seas capaz de apreciar tu figura, tu cuerpo, tu cabeza, todo lo que esté ahí, obviamente partiendo de ti. En algún momento, si tú te das esa oportunidad de observarte, si te das la oportunidad inclusive de cuestionarte, a ver, Carolina, ¿por qué te gusta, por ejemplo, esa falda diminuta? ¿Cuál es la razón para que te guste? Si en algún momento es algo tuyo, donde tú te sientas bien, donde tú te sientas cómodo, hazlo, no pasa nada. ¿Qué pasará, por ejemplo, por un día que no utilices brasier si es tan incómodo? ¿Qué pasará si un día no utilizas esos tacones de 12 centímetros y te pones los tenis o los zapatos de piso? No pasa nada. ¿Qué pasa si un día, por ejemplo, no te peinas? ¿Qué pasa si un día te haces el moño o la trenza muy grande? No pasa nada. Lo importante es justamente el hecho de que te des cuenta, de que empieces a apreciar lo que realmente tú eres. No eres una mujer débil, no eres una mujer que no puede hacer las cosas sola, no eres una persona que obviamente necesite a los demás para darle vida a todo un ser. Estamos hablando de que eres una mujer que en algún momento tiene muchas capacidades, que no te has dado la oportunidad de verlas, no te has dado la oportunidad de realmente conocerte y no sabes hasta dónde puedes llegar porque el único límite aquí te lo pones tú. Entonces, en esa parte tienes que ser muy observador. Yo les puedo decir que en muchos sentidos yo me limito solita y yo he visto amigas, a mi familia, a mis hermanas, a mi mamá, que en algún momento pues justamente se limitan ellas solas. No es un hombre el que está ahí en algún momento limitándonos, somos nosotras mismas. Y en ese sentido todo tiene que ver con el hecho de no conocernos. Es importante conocernos, es importante empezar a trabajar en nosotras mismas, dejarnos en algún momento de esas ideas de que existe un hombre malvado que nos quiere ver sometidas, pues que esa no es la realidad. La realidad radica en que tú estás generándote la vida que prácticamente tú quieres tener. Tú tienes ese poder en algún momento de hacer una diferencia. Y eso va a depender obviamente de ti. Si yo te pregunto a ti en algún momento en qué consistiría pues la libertad, me vas a dar visiones totalmente diferentes de lo que es una libertad. Pero obviamente para vivenciarlo, pues tienes que empezar a ser responsable de lo que está en tu cabeza y de las decisiones que tomas. Y yo considero que cualquier persona puede tomar pues decisiones, sea hombre o mujer, podemos decidir lo que nosotros queramos. Entonces, para concluir, y hablando de cómo liberarnos, ¿tú qué nos comentarías, qué nos aconsejarías? Sí, pues mira, muy importante esto último que dices, ¿no? A mí me gustaría compartir que he conocido muchas mujeres que realmente van en contra de esos estereotipos sociales. Hoy en día se construyen nuevos estereotipos y también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque la construcción de estereotipos nos puede desvirtuar o nos puede separar o nos puede dividir todavía más de lo que realmente es la esencia, tanto masculina como femenina, que recordemos ambos, tanto el hombre como la mujer, tenemos esas dos partes. Entonces, ¿a qué voy con esto? Pues bueno, he conocido muchas mujeres que han quitado esas etiquetas sociales en general, esos estereotipos, y simplemente han vivido a través de lo que les gusta, de lo que aman hacer. Considero que la energía femenina es el otro 50%, es la otra mitad, porque también aquí se da esa lucha, que yo lamentablemente de repente escucho en las mujeres, donde se reúne un grupito de mujeres y para empezar se critican entre ustedes mismas. Dejemos de hacer eso, dejemos de criticar a la otra,
Dejemos de barrerla, dejemos de observar qué lleva puesto, cómo va maquillada. Estamos para apoyarnos todos, porque todos provenimos de la misma fuente y vamos hacia la misma fuente. Entonces, para empezar eso, y ahora cuando las mujeres se acoplan, de repente pareciera ser que el tema gira en torno a la crítica del sexo masculino. Y no tiene que ser así. No dependan de un hombre, no dependan de una mujer, porque evidentemente las dependencias es otro tema totalmente diferente. Por ahí tenemos un video de dependencias. Véanlo, obsérvanlo. Dependan de ustedes mismos, de ustedes mismas. Vayan y giren más en torno hacia ese centro, hacia esa individualidad. Conózcanse ustedes mismas, reconózcanse a ustedes mismas de lo que son capaces, como lo decía la licenciada, de que ustedes también pueden cargar un garrafón de agua. Hace algún tiempo, una de mis jefas me decía, ayúdame a cargar este garrafón. En un tramo tan pequeño, yo decía, bueno, ¿no lo puedes cargar tú? Obviamente no se lo dije, ¿no? Porque tenemos que adecuarnos también a la sociedad. Pero tú también como mujer puedes cargar un garrafón, puedes hacer un sinfín de cosas, puedes ir al gimnasio, incluso cargar más peso que un hombre. Yo lo he visto mucho en los gimnasios. Hay mujeres que digo, ¿cómo cargan ese peso, no? Yo ni loco lo haría. Entonces, eres capaz de hacer muchas cosas. Las mujeres también tienen muchos talentos. Yo no diría que más ni menos que el hombre, porque ese sería caer en un error. Cada quien tiene lo que tiene que tener. Cada quien, la misma energía que tiene, se manifiesta de múltiples formas. Pero obsérvalo. Tienes muchas cualidades, como también hay muchas cosas en las cuales hay que trabajar. Quisiera yo finalizar compartiéndote, ¿no? Un poco de mi vida. Mi hermana estudió una ingeniería hace algún tiempo, por ahí en la década de los 90, cuando era todavía más criticado el ver, por ejemplo, en una ingeniería a una mujer. Las ingenierías son para hombres. La estudió, la concluyó, se tituló y tiene varios años ejerciendo su profesión y teniendo a su mando muchas personas, la mayoría de ellos hombres. Por varios años ha tenido en su puesto puestos de gerencia, y entonces con eso nos damos cuenta de que no hay límites. Las mujeres pueden llegar muy lejos, pero llegar muy lejos no implica llegar a un puesto directivo o ser presidenta de la nación, porque ahí también hay un problema. Eso también es un estereotipo, ¿no? El ego siempre quiere más y quiere más. Entonces, llegar lejos implica llegar hasta donde tu propia energía quiere llegar, a cómo tu energía se va a manifestar y cómo va a fluir de manera natural. Eso es el éxito, eso es llegar lejos, empezar a conocerte y empezar a hacer lo que quieres hacer. Si quieres meterte a estudiar una licenciatura, una ingeniería, está bien. Si quieres dedicarte a vender cosméticos, está bien. Por ejemplo, hace algún tiempo conocí una paciente porque déjenme decirles que las mujeres tienen una facilidad para la palabra tremenda. Y eso viene de años de evolución, porque las mujeres tenían que sociabilizar para la preservación de la especie y se les facilita hacer más de una cosa a la vez. Y eso es evolución a comparación del hombre. Ahí nos llevan cierto camino. Y entonces esta mujer que yo conocía, una paciente, tiene una facilidad de palabra tremenda y se le daban las ventas y vendía cosméticos y los vendía muy bien, pero ella solita se ponía la limitante. Dependía de un hombre que para empezar ni económicamente la tenía bien. Pues bueno, ya si quieres depender de un hombre, pues agárrate a alguien que dependas bien de él, ¿no? Y entonces es lo que decimos nosotros en esta escuela de pingüinismo. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si vas a ser dependiente de alguien, depende bien de ese alguien. Si tienes que arrastrarte por alguien, para alguien, con alguien, arrástrate, porque muchas veces tenemos que caernos para poder levantarnos. Entonces, yo concluiría con eso. Observa tus talentos, identifícalos, conócelos, pero primero tienes que irte quitando esas etiquetas que no te hacen sentir bien.
La pregunta es, ¿cómo te sientes el día de hoy siendo mujer? ¿Cómo te sientes el día de hoy siendo hombre? ¿Qué sí te gusta de ser mujer? ¿Qué no te gusta de ser mujer? Y entonces ahí están las respuestas. ¿Qué es lo que tienes que quitar? Si no te gusta maquillarte, ¿para qué te maquillas? No te maquilles. Tal vez te ves mejor sin maquillaje. Hay personas que se ven mejor sin maquillaje que con maquillaje. Entonces empecemos desde ahí, reconociendo nuestra propia individualidad, conociéndonos a nosotros mismos y sin duda alguna, yo creo mucho en el poder femenino, yo creo mucho en la energía femenina, porque es un complemento perfecto, es un complemento idóneo con la energía masculina. Y cuando se unen estas dos energías en un espacio, en un tiempo específico del universo, del cosmos, algo grande estará por pasar sin duda alguna. Te conocerás a través del otro. Y entonces simplemente será una explosión de energía, una expansión de energía a través del amor, no a través del ego, no a través de la competencia, no a través de la admiración, no a través del reconocimiento. Sin embargo, muchas veces tenemos que empezar desde ahí. Ya lo decía el gran maestro, conócete, conócete y me conocerás. Entonces, conócete. Ese es el camino, esa es la respuesta. Eso es todo. Pues en efecto, tenemos en algún momento que empezar con esa parte de la observación, empezar a conocernos a nosotras mismas, darnos cuenta de que podemos lograr muchas cosas, ser conscientes, observar, apreciar realmente pues nuestras capacidades, todo lo que está dentro de nosotros, de nosotras, y en algún momento pues todo eso, podríamos decir, va a dar sus frutos. Lo importante es que empieces a darte cuenta de en qué parte estás, en qué punto comienzas. Si quieres hacer una diferencia, toma en cuenta que esas pequeñas cosas, esos pequeños detallitos, empiezan a ser justamente una revolución. Entonces, si quieres en algún momento hablar acerca de todo este poder femenino, si quieres hablar acerca de todo el poder que tienen las mujeres como tal, pues tienes que empezar a través de tu autoconocimiento. Deja de criticar en algún momento a las demás, deja de criticarte a ti misma, empieza apreciándote un poquito más y te vas a dar cuenta de que la vida pues tiene otros colores, tiene muchas otras cosas en algún momento que ofrecernos. Yo te invitaría en algún momento a que nos escribas, nos hables de tu caso acá abajo, porque en algún momento, pues, ¿qué te digo? Somos una de miles, somos miles en este caso, pues con situaciones diferentes donde podemos hablar de qué tan orgullosas estamos de ser, en este caso, mujer. Entonces, sería importante en algún momento conocer tu historia, saber qué tanto pues has vivido tú como mujer, qué tanto también te has dado cuenta de la gran importancia que tienes en este mundo. Y bueno, si no lo quieres compartir, estará acá abajo en el chat, esa área donde puedas comentarnos tu vivencia. Pues bueno, cuídense mucho. Yo no las felicito por el Día Internacional de la Mujer, porque la verdad se me hace algo ilógico felicitar a alguien por el simple hecho de ser mujer, felicitar a alguien por el simple hecho de ser hombre. Esto tiene que ir más allá. La felicitación trasciende, la felicitación simplemente es por el hecho de estar vivo, pero que esa felicitación la vuelvas un estado de celebración. Y solamente va a existir un estado de celebración en el momento que te sientas pleno, que te sientas plena. En ese momento conocerás la verdadera felicidad. Cuídense mucho, déjenos sus comentarios, síganos en nuestras redes que les dejamos acá abajo, en Facebook, en nuestro blog y aquí en nuestro canal de YouTube. Que pasen un excelente día, cuídense mucho, muchos abrazos, nos vemos hasta la próxima.